Doctor, una pregunta. ¿En dónde se le hace más accesible que le mande la presentación? ¿Por WhatsApp o por correo? Por WhatsApp. Ok. Doctor, más o menos cuántos días se la podemos enviar antes. Tiene que ser por lo menos 72 horas, ¿no? 3 días antes. Gracias, doctor. Por nada. Doctor, entonces si a mi equipo y a mí nos toca exponer el miércoles, ¿le tenemos que mandar la expo el fin de semana o el lunes? No, desde el fin de semana. Ok, doctor. Gracias. Por nada. ¿Ya iniciamos o esperamos un rato? A ver, porque tienen clases a las 4, ¿no? Sí, tengo MB. Bueno, entonces, pues en ese caso vamos a comenzar. Pues buenas tardes, doctor y compañeros. Nosotros somos el equipo 5, el cual está conformado por mi compañera Emma, mi compañera Danae y por mí Armando. Y pues nosotros les vamos a exponer el día de hoy síndrome coqueluchoide, croup y difteria. Antes que nada, los contenidos que vamos a abordar durante la exposición pues van a ser los temas que les mencioné y específicamente en cada uno vamos a abordar la definición, la epidemiología, la etiología y factores de riesgo, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento. Los objetivos que queremos lograr con esta exposición es conocer, describir las principales características de estas enfermedades y ya en particular, pues reconocer las manifestaciones clínicas, conocer las pruebas diagnósticas que nos van a ayudar para diagnosticar la enfermedad y también establecer un diagnóstico oportuno para tratar la enfermedad. Bueno, empezando con el síndrome coqueluchoide, pues como nos habíamos dado cuenta al buscar este tema, lo estudian en muchas literaturas junto con la tosferina. Entonces nos parece importante mencionarles la definición de la tosferina, en donde esta pues va a ser una enfermedad infecciosa respiratoria contagiosa y que va a afectar principalmente a niños y adolescentes, aunque puede ocurrir a cualquier edad, aunque es más común y propensa a ser letal en niños pequeños, en particular en lactantes menores de 6 meses. Y esta va a ser causada principalmente por bacterias gram negativas, como lo es Bordetella pertussis. Entonces, ahora el síndrome coqueluchoide, también a veces conocido como paratosferina, va a ser una enfermedad causada por Bordetella parapertussis y que puede ser clínicamente indistinguible de la tosferina. Esta se menciona que suele ser más leve y menos mortal. También este va a ser un cuadro clínico con diferentes etiologías que pueden ser infecciosas o no infecciosas o incluso la combinación de estas causas. Y bueno, van a tener una expresión clínica de tos paroxística, también a veces la mencionan como quintosa, también seguida por estridor inspiratorio o gallo, y puede haber expulsión de flemas o contenido gástrico, aunque esto no suele estar presente en todos los casos. Siguiente. Bueno, en cuanto a la epidemiología, tenemos que va a ser una enfermedad endémica en todo el mundo, teniendo tasas de ataque de hasta el 80% en las personas susceptibles. Su incidencia se menciona que aumenta cíclicamente cada 3 o 5 años
y que esta puede ir de 4.9 por cada 100,000 casos. La tosferina se va a producir solamente en los seres humanos, no hay reservorios animales y bueno, su incidencia es más alta, como les mencionaba, en los lactantes menores de 6 meses con hasta 85% y la mayoría de las muertes se presentaron en bebés de menores a 1 año. También, a pesar de la amplia inmunización con la vacuna que se tiene, se han registrado hasta 20 y 40 millones de casos por año en todo el mundo. 90% de estos casos se dan en países en desarrollo y también se menciona que se produjeron entre 200,000 y 400,000 muertes anuales. Y bueno, Bordetella pertussis va a ocupar el 5º lugar de causas de muerte prevenible por vacunación en los menores de 5 años. Siguiente. Bueno, y en estas tablas, de acuerdo a la semana 53 epidemiológica, que fue del 27 de diciembre del 2020 al 2 de enero de 2021, esta fue la más reciente que encontré, se menciona que el síndrome coqueluchoide, en un acumulado del 2020, hubo entre 873 casos, y la tosferina, en un acumulado del 2020, hubo 233 casos. También aquí por entidad federativa, en cuanto a la tosferina, hubo mayor casos en el sexo femenino, con 127, y con el sexo masculino 106. Bueno, también aquí se menciona la incidencia de la tosferina por edad, aunque de 2016, pero lo que busco mostrar con esta es que la incidencia es mucho mayor en los pacientes menores, con hasta el 85%, en comparación con pacientes de mayor edad, que ya esta disminuye hasta 1.4%. Y bueno, aquí la otra también es sobre, esta ya va específica, síndrome coqueluchoide, en donde por sexo hubo mayor casos en el sexo masculino, con 451, a comparación del sexo femenino, de 422 casos. Ya no se escucha. Bueno, ¿ya se escucha? Ya. Ok. Bueno, como les mencionaba, el síndrome coqueluchoide puede tener varias causas y que estas pueden ser infecciosas y no infecciosas. Dentro de las causas infecciosas tenemos que puede ser producido por Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiséptica, Mycoplasma pneumoniae, también se menciona clamidofilias, rinovirus, bocavirus, metaneuvirus, adenovirus, virus sincitial respiratorio, virus para influenza 1, 3, 4, también virus de la influenza, Brammella catarrhalis, Candida albicans. Y bueno, dentro de las causas no infecciosas se menciona que puede estar asociado el reflujo gastroesofágico, asma bronquial, aspiraciones de cuerpos extraños, de sustancias tóxicas, la fibrosis quística, adenopatías. En cuanto a los factores de riesgo, pues se menciona que van a ser aquellos pacientes que no hayan recibido la vacuna o que tengan contacto con
pacientes que pues estén con el agente. Siguiente. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, Sí. te escuchamos. Ok. Bueno, tenemos en lo que es la fisiopatología de este síndrome, tenemos que va a iniciar con la inhalación de lo que es el patógeno. Este va a invadir el epitelio respiratorio y va a causar lo que es una fijación o adhesión del patógeno a lo que es el epitelio respiratorio y va a causar lo que es un daño a este epitelio. Específicamente leí que es una parálisis de los cilios de la mucosa. Al causar ese daño al epitelio, va a permitir que las toxinas del patógeno se introduzcan en lo que es el epitelio respiratorio y va a causar lo que es una congestión y una infiltración de leucocitos, lo que va a causarnos, una leucocitosis, y esto nos va a dar lo que son las manifestaciones clínicas características del síndrome. ¿Sí se entendió? Otra vez, por favor. Sí. ¿Mande? Parece que te... No los escuché. Alguien te dijo que te pusieras, por favor. Otra vez, por favor. Ok. Bueno, va a empezar con lo que es la inhalación del patógeno. Este se va a introducir a lo que es el tracto respiratorio. Ahí va a causar lo que es una fijación o adhesión al epitelio respiratorio y va a causar un daño epitelial. Específicamente va a causar una parálisis de las cilios de la mucosa. ¿Ok? ¿Hasta ahí bien? Sí. Sí. Este daño al epitelio va a ayudar a que las toxinas del patógeno pues se introduzcan al epitelio y al tracto respiratorio y va a generar una congestión y una infiltración de leucocitos. Va a generar una leucocitosis y esto nos va a permitir o nos va a dar las características clínicas, las características clínicas de este síndrome. Ya no se ¿Ahora sí quedó escucha. claro? ¿No me escuchó? Se va de Ay, repente es que la voz. ¿ahí me escuchan? Es que no sé si sean los audífonos. ¿Ahí me oyen? Sí. Sí. Sí, todo ¿Sí bien. se escucha o lo repito? No, sí se escucha ya. Sí, gracias. Ok, ya, ok. Vale, la siguiente, por favor. Bueno, ahora continuando con sus manifestaciones clínicas, se describe que en promedio el periodo de incubación va a ser de aproximadamente 3 a 14 días, pero puede tener un máximo de hasta 3 semanas, en donde pues se va a ir invadiendo la mucosa respiratoria e incrementando la secreción de moco, que inicialmente suele ser líquida y ya después se va a ir tornando viscosa y dura. Se menciona que los cuadros no complicados van a variar o durar entre 6 y 10 semanas y consiste en 3 etapas: la etapa catarral, paroxística y convaleciente. La etapa catarral, pues esta va a ser de un comienzo insidioso que puede empezar con estornudos, lagrimeo, signos de rinitis, puede haber apatía, tos seca nocturna, molesta, que gradualmente se va a ir tornando diurna. Y también el paciente puede presentar ronquera. La fiebre suele ser infrecuente y este periodo se va a caracterizar por ser altamente contagioso y durar aproximadamente 1 a 2 semanas. Posteriormente tenemos la etapa paroxística, en donde ya después de los 10 a 14 días, en esta etapa los síntomas van a aumentar en gravedad y la frecuencia de la tos también va a aumentar. Entonces, se menciona que se producen accesos repetidos de 5 o más toses forzadas consecutivas durante una misma expiración y que estas pueden estar seguidas por un silbido, a lo que también se le menciona como una inspiración profunda o un grito o gallo. Esas también son de predominio nocturno
y pueden ser desencadenados por estímulos como el llanto, la risa, el estornudo, actividad física o incluso la alimentación. Además, puede expulsarse moco viscoso, que también puede borbotear de la nariz durante y después pues, de este episodio. Y también se menciona que son característicos los vómitos. Y bueno, ya posteriormente tenemos la etapa convaleciente, en donde los síntomas van a ir disminuyendo generalmente a las 4 semanas del comienzo del cuadro. En promedio, la duración de la enfermedad pues va a ser de aproximadamente 7 semanas, o incluso se menciona que puede ser meses, entre 3 o más meses, y que la tos paroxística puede recurrir durante meses. Y bueno, se menciona que la infección es más leve en los adolescentes y en los adultos, y también especialmente aquellos que ya habían sido vacunados previamente. Y bueno, aquí en esta imagen se ejemplifica la evolución de la enfermedad, en donde se mencionan las 3 fases que les comenté, el tiempo promedio que llegan a durar, como la fase catarral aproximadamente 2 semanas, la fase paroxística de la segunda semana hasta incluso la 8ª, y ya la de convalecencia de la 8ª a la 12ª, y se describen las manifestaciones que, bueno, pues ya les mencioné. Bueno, y también es importante tener en cuenta las complicaciones que se pueden presentar con esta enfermedad. Por ejemplo, las complicaciones respiratorias e incluso la asfixia en los lactantes suelen ser comunes, y con frecuencia puede llegar a producirse una otitis media. En algunos casos se puede presentar bronconeumonía, que esta puede ser mortal a cualquier edad, y las convulsiones son una de las complicaciones neurológicas más frecuentes, son más común en lactantes, e infrecuentes en niños de mayor edad. También otras complicaciones puede ser que puede haber hernias umbilicales, prolapso rectal, hemorragias subconjuntival. Y en cuanto a las complicaciones neurológicas, se describe que puede haber hemorragias cerebrales, edema cerebral, encefalitis tóxica, y que esta a su vez puede llegar a producir parálisis espástica, discapacidades intelectuales o algún otro trastorno neurológico. Perdón, ¿ahora sí me escuchan? Sí. Sí, compañera. Ay, qué bueno. Bueno, pues primero, para realizar el diagnóstico debemos tener a nuestro paciente con sospecha. Puede ser sospecha ya sea de tosferina o de síndrome coqueluchoide, porque como ya lo mencionamos, clínicamente son indistinguibles. Entonces, hasta aquí la primera parte de la clínica puede ser cualquiera de las dos. Lo primero que vamos a hacer después de esto va a ser pues pruebas básicas como una biometría hemática, en donde vamos a evaluar el recuento leucocitario, y que este es paralelo a la severidad del cuadro. Como se muestra en el esquema de la derecha, una leucocitosis de más de 20,000, y en casos severos pueden llegar incluso a ser mayores a 100,000 con predominio linfocitario. El segundo paso consiste en la confirmación de la exposición, y esto nosotros lo podemos hacer mediante 3 pruebas: el cultivo, el PCR y una muestra serológica. Vamos a comenzar con el cultivo porque pues esta es la prueba pues más accesible de las 3. Para el cultivo se debe tomar una muestra de la nasofaringe posterior, idealmente mediante aspirado, pero bueno, se menciona que también, si no se tiene la opción del aspirado, se puede recurrir al hisopado de Dacron. Aquí, como lo dice en el esquema, se debe tomar en la fase catarral e inicio de la paroxística, es decir, las primeras fases de las manifestaciones clínicas del paciente.
Algo aquí importante es que la muestra se debe de llevar lo más rápido posible al laboratorio para que se pueda realizar el cultivo, porque en caso contrario la prueba sería inválida. El cultivo crece en alrededor de 3 a 4 días, pero nosotros nos debemos esperar entre 10 a 14 días para que nos puedan dar el resultado, ya sea positivo o negativo. La siguiente prueba es el PCR y bueno, esta prueba em, tiene mayor sensibilidad y especificidad que el cultivo, pero pues en algunos hospitales no está disponible. Igualmente se va a tomar la muestra de la nasofaringe posterior y igual como les decía, mediante aspirado y si no hay aspirado con hisopado de Dacron. Si se dan cuenta aquí, se puede tomar en una fase un poco posterior con relación o comparándola con la del cultivo. Aquí, como dice, es en la fase catarral y en la paroxística. Y pues la ventaja que tiene el PCR, otra de las ventajas que tiene por encima del cultivo, es que los resultados pueden estar disponibles a partir de las 24 horas. El tercer estudio que podemos realizar es la prueba serológica y mediante esta prueba se van a buscar anticuerpos contra los antígenos, para en este caso el de la toxina pertussis. Porque obviamente para hacer el diagnóstico de síndrome cuqueluchoide, primero debemos hacer todo lo posible para descartar una tosferina. Y aquí importante en esta prueba serológica se nos permite identificar la enfermedad en un estadio más avanzado de pues, la enfermedad. Como lo dice aquí, en la fase aguda, una en la fase aguda y otra en la fase de convalecencia. El tercer paso ya es la evaluación de los resultados, dependiendo de si son positivos o negativos. Comenzando con el cultivo, si este es positivo, pues va a ser tosferina, pero si es negativo únicamente, como les decía que tiene baja sensibilidad y especificidad, tampoco se descarta el diagnóstico, sino que más bien únicamente se va a clasificar como un caso probable de tosferina. Lo mismo sucede con el PCR, si es positivo es tosferina y si es negativo se va a un caso probable de tosferina. No así para la prueba serológica. En este caso es pues la que tiene mayor sensibilidad y especificidad para la tosferina, de tal manera que si no observamos un aumento de 2 a 4 títulos, si no hay un aumento, entonces se descarta el diagnóstico de tosferina y ahora sí, finalmente podemos decir que estamos ante la presencia de un síndrome cuqueluchoide. Bueno, tenemos que en el tratamiento nos dice que son específicamente con lo que son macrólidos. Esto se dice que se recomienda principalmente administrar en lo que es la etapa catarral, ya que aquí se puede prevenir el agravamiento de los síntomas y al momento de que se van a, bueno, de que se va a impedir el agravamiento, también hay más posibilidades de que se disminuya la severidad y se disminuyan los síntomas, ya que nos dice que si estos se administran después de la etapa catarral, los resultados van a ser muy pocos o nulos. También la guía de práctica clínica nos dice que a los niños menores de 6 meses se recomienda la hospitalización y, bueno, no solamente a los niños menores de 6 meses, sino también a los niños que tienen mayores factores de riesgo de contraer esta enfermedad. La principal que nos dan sería la acitromicina, que van a ser en niños menores de 1 mes, igual la acitromicina en niños menores de 1 a 5 meses, la acitromicina o la eritromicina en niños menores de 6 meses y en adultos se da la acitromicina principalmente también o la claritromicina. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la definición del CRUF, que bueno, tenemos que esto va a describir un síndrome clínico que va a producir específicamente lo que es la inflamación y la obstrucción aguda de la laringe. También puede ser espasmódico, que este va a ser el tipo de CRUF de evolución rápida, que puede ocurrir en niños afectados por un resfriado leve y se cree que no hay un compromiso viral directo.
Siguiente. En cuanto a la epidemiología, tenemos que este va a ser principalmente en lo que son las épocas del año de otoño e invierno, en edades de niños de 6 meses a 3 años, con un promedio de niños específicamente de 2 años es cuando más se da esta enfermedad. Tenemos que va a afectar más a varones que a mujeres, con una aproximación de 1.4 sobre 1. Y también tenemos que va a afectar de 3 al 5% de los niños mundialmente, y esta va a ser la causa del 15% de las infecciones respiratorias agudas altas en niños, y también tenemos que va a tener una incidencia anual de 1.5 a 6 de cada 100 niños. Siguiente, por favor. Ahora, continuando con su etiología, se tiene que los patógenos más frecuentes es el virus para influenza tipo 1 y 3, y las causas menos frecuentes son el virus sincitial respiratorio, los adenovirus, estos seguidos del virus influenza A y B, enterovirus, rinovirus. Incluso te menciona que pudiera ser virus de sarampión y Mycoplasma pneumoniae. El CRUP, pues, va a ser, el CRUP causado por los virus de la gripe suelen ser casos más graves y afectar incluso a niños de un grupo etario más amplio. También aquí es frecuente los brotes estacionales, en donde los casos secundarios a virus paragripales tienden a aparecer en otoño, y los causados por el virus sincitial respiratorio y virus de la gripe en invierno y primavera. Y por lo general la transmisión va a ser a través del aire o por contacto con secreciones infectadas. Siguiente. Y pues entonces vamos a revisar rápidamente la patogenia de la enfermedad, comenzando con la transmisión. La transmisión va a ser cuando el virus entra en contacto con las mucosas de los ojos, la nariz, la boca, o bien mediante las gotitas infectadas. Entonces va a ser de persona a persona mediante secreciones infectadas. Y bueno, el virus, al igual que pues, muchos otros microorganismos de las vías respiratorias, se va a establecer primero en la nasofaringe. Ya de la nasofaringe se puede diseminar hacia, hacia el resto de la vía aérea, continuándose por la laringe, la tráquea, y puede llegar incluso hacia el árbol bronquial. Cuando ya inició la infección, entonces van a aparecer mis 3 mecanismos patogénicos que son claves para poder explicar toda la gama de manifestaciones clínicas. Y estas son la inflamación, eritema y edema. Hay autores que incluyen también la secreción de moco aquí. Y estos, como les decía, son los que me van a explicar principalmente, bueno, la tríada clásica. Y bueno, antes de continuar, quisiera hacer algunas consideraciones anatómicas que seguramente leyeron. Como ya lo mencionó mi compañero, es más frecuente a la edad pediátrica. ¿Esto por qué? Pues por las diferencias que hay entre la estructura de la vía aérea de los niños en relación con la de un adulto. Simplemente el diámetro anteroposterior de la tráquea en un lactante mide tan solo 4 milímetros. Y la apertura laríngea, que ahorita vamos a ver, que tiene una forma de triángulo isósceles, tienen unas dimensiones de 7 por 4 milímetros. Entonces, en el esquema de la izquierda, en este de aquí, esta es una laringe normal. Esta es la apertura laríngea que les mencionaba, que tiene forma de triángulo isósceles de 7 por 4 milímetros, que si obviamente hacemos los cálculos, nos vamos a dar cuenta que tiene una superficie de 4 milímetros cuadrados. Estas pues están delimitadas, estas son las cuerdas bucales y esta es la epiglotis. Se dice que cuando hay tan solo 1 milímetro de edema, esta superficie laríngea se disminuye hasta 8.7 milímetros cuadrados. Esto es una disminución de un 35%, es decir, poco más de una tercera parte de toda la superficie. Aquí, como lo vemos, esta ya es una laringe con edema. Aquí obviamente pues está exagerado para que vean cómo está la situación.
Y pues obviamente la parte que va a resultar más afectada de la vía aérea va a ser aquella que sea pues la más estrecha. Y esta zona más estrecha corresponde con la región subglótica, que como su nombre lo dice es la que se encuentra pues por debajo de la glotis. Si nosotros vemos un corte sagital, nos vamos a ver que la subglotis está como abrazada por el cartílago cricoides. Este cartílago es una zona inextensible, lo que significa que ante la presencia de edema, esta no se va pues a extender, no va a ayudar en el edema. Y entonces este estrechamiento me va a provocar per se la dificultad respiratoria. Y hay que saber que durante la inspiración las paredes del espacio subglótico tienden a traerse, de tal manera que se va a provocar un flujo turbulento que nos va a provocar a su vez un ruido ronco que se conoce como estridor. Y como es durante la inspiración, pues sería un estridor inspiratorio. Luego, la inflamación de las cuerdas vocales me va a llevar a un deterioro de las mismas, lo que puede terminar en paresia y entonces el paciente va a manifestar cuadros de disfonía. Finalmente, como les decía, la inflamación y el edema puede llegar hasta la tráquea, colapsándola o más bien pues provocándonos una estenosis de esta zona que nos va a irritar al reflejo de la tos y como está en la tráquea, pues va a ser una tos tipo traqueal, que pues más bien la literatura la escribe como una tos perruna o tos de foca. Ya no se escucha. Sí, perdón, es que estoy teniendo unos problemas con mi internet, es que voy en el metro, estoy en el trabajo. Bueno, continuando con lo que son las manifestaciones clínicas, tenemos que esto va a empezar como una infección respiratoria. Esta va a empezar como un resfriado común, se podría decir. Este va y esta va a evolucionar a los que nos va a dar la primera característica, que va a ser la tos perruna, la disfonía, y va a causar esto una dificultad respiratoria que nos va a dar lo que es un estridor en la fase inspiratoria. Tenemos que estos síntomas del cruz con esa triada puede agravar en lo que son otras características que pueden agravar estos síntomas va a ser lo que es la agitación, el llanto y la posición horizontal del lactante. Estos van a agravar los síntomas, al igual que como les mencioné, que van a ser más graves por la noche. Siguiente, por favor. Bueno, ¿sí escucharon bien esta parte? No. No. Bueno, aquí, como lo dice en la diapositiva y como en realidad investigamos todos, comienza como una infección respiratoria, como les mencioné, inicia en la vía aérea superior y va a evolucionar del día 1 al día 3, comienza con una tos leve, febrícula y rinorrea, que pues si sabemos estos son como síntomas clásicos de una infección viral. La tríada característica del CRUP es la tos perruna, la disfonía y el estridor inspiratorio. Esto que está abajo en los recuadros enmarcados en negro son cosas bastante características de la enfermedad y son que la agitación, el llanto y la posición horizontal van a agravar los síntomas. Por eso vamos a ver más adelante que durante el manejo es importante que en el niño se mantenga estable y tranquilo. Y también algo importante es que los síntomas suelen empeorar durante la noche. Por eso también los papás suelen llegar a urgencias muy preocupados porque pues el niño está muy inestable en las noches.
¿Ya quedó más claro? Sí, gracias. Bueno, ahora continuando con el diagnóstico, se tiene que primero, pues, se va a hacer mediante la clínica, por la presentación clínica que tenga el paciente, como lo mencionaban mis compañeras, la tos perruna y el estridor inspiratorio. También no suele ser muy utilizado, pero cuando se utiliza, se llega, en cuanto a pruebas de laboratorio, se observa en la biometría hemática una leucocitosis con predominio de linfocitos. Siguiente, por favor. En cuanto a pruebas de gabinete, se pueden hacer radiografías de cuello, de frente y de perfil. Esto es cuando el diagnóstico suele ser dudoso. Entonces se toman las radiografías de cuello, de frente y de perfil. Entonces, por ejemplo, en la radiografía de cuello de frente se llega a mostrar una estenosis subepiglótica. A esto también se le conoce como signo del campanario. Y muchas veces se refiere que si esto se observa, esto puede ser suficiente para avalar el diagnóstico. Por otro lado, en la radiografía anteroposterior de cuello, el 50% de los casos llegan a mostrar el signo clásico de la aguja o de torre. Este consiste en una disminución de la columna de aire subglótico. Y por otro lado, en la proyección lateral, se llega a observar una sobredistensión de la hipofaringe. Siguiente, por favor. También es importante mencionar los posibles diagnósticos diferenciales que se pudieran considerar. Por ejemplo, los más comunes son la traqueitis bacteriana, la epiglotitis, un cuerpo extraño, la difteria o incluso también alguna reacción alérgica. La epiglotitis y estas que les acabo de mencionar pueden llegar a causar un estridor inspiratorio similar. Es por eso que son las principales diagnósticos diferenciales. Por otro lado, la epiglotitis, un absceso retrofaringio y la traqueitis bacteriana se diferencian porque estas suelen tener un comienzo más rápido y pueden causar un aspecto, se refiere más tóxico, odinofagia, o incluso menos síntomas de las vías respiratorias superiores. Un cuerpo extraño puede provocar dificultad respiratoria y una tos típica de laringitis, pero no suele haber fiebre ni infección de las vías aéreas. La difteria se va a descartar por antecedentes de vacunación y se confirma por la identificación, pues, del microorganismo causante y también por medio del cultivo de una membrana diftérica grisácea típica. Siguiente. Ya para el tratamiento, vamos a comenzar con la parte farmacológica y aquí les puse un cuadro con el grupo de los fármacos que se utilizan para tratar al CRUP. Y encontramos entonces a los corticoides y a la epinefrina. Dentro de los corticoides, su mecanismo de acción va a ser disminuir la permeabilidad vascular inducida por la bradicinina, con lo que se reduce el edema, que ya vimos que es clave dentro de la patogenia. ¿Cuándo se va a indicar los corticoides? Se pueden indicar en cualquier grado de severidad de la enfermedad. Y bueno, aquí dentro de los corticoides hay, como saben, pues varios fármacos. Aquí nada más les puse la dexametasona oral y la budesonida nebulizada, pero también se puede, hay otros como la prednisolona y la fluticasona, pero no los agregué porque, bueno, en el caso de la fluticasona no se ha visto que sea más útil que la dexametasona o la budesonida, y la prednisona pues casi no se utiliza. La dexametasona oral es a razón de 0.6 miligramos kilodosis con un máximo de 8 miligramos. Tiene una acción de inicio entre la primera y la segunda hora y un pico a las 6 horas.
y pues dura bastante, de 36 a 72 horas. Por otro lado, la budesonida nebulizada, la guía de práctica clínica nos dice que, digamos, nuestra primera opción es la dexametasona oral, pero si el niño vomita, administramos budesonida nebulizada, 2 miligramos por dosis. Tiene un inicio de acción más corto que el anterior, a los 30 minutos, un pico a las 2 horas, pero su duración pues también es más corta, es hasta las 24 horas. En realidad estos dos fármacos van como muy de la mano, porque igual se puede utilizar la budesonida como primera opción. Pero pues también se menciona que si el niño no se deja la nebulización, entonces se le puede dar la dexametasona. Pero como les decía, si el niño la vomita, entonces damos la budesonida. Entonces van pues de la mano. El otro fármaco es la epinefrina. El mecanismo de acción es la vasoconstricción de arteriolas precapilares, disminuyendo la presión hidrostática y entonces el edema. ¿Cuándo vamos a indicar la epinefrina? Principalmente cuando estemos ante un cuadro grave, pero también podemos iniciarlo en estadios moderados. Aquí también se encuentra como en dos variedades, la adrenalina libre y la adrenalina racémica, pero se menciona que la adrenalina libre es menos costosa que la otra, entonces fue por eso que les puse esta. Y esta, la guía de práctica clínica, nos dice que son 4 ampolletas de 1 mililitro cada una, entonces serían 4 mililitros en total. Tiene una acción de inicio muy corta, de 10 minutos, un pico a los 30 minutos y dura solamente 2 horas. Con el uso de la epinefrina, lo que nosotros estamos esperando es que los síntomas regresen a la gravedad inicial. Entonces, cuando nosotros le demos a un niño epinefrina, debemos mantenerlo en urgencias durante al menos 2 horas para ver a qué cuadro inicia después de estas 2 horas. Y entonces, este es el esquema que nos pone la guía de práctica clínica para el grupo. Y aquí va a depender del estadio en donde se encuentre el paciente, ya sea leve, moderado o grave. Si el niño tiene síntomas leves, entonces, como les decía, la manipulación es mínima para que los síntomas no se agraven. Se debe mantener confortable y se le da dexametasona, 0.6 miligramos por kilo, vía oral. Si hay buena respuesta, pues ya se envía a casa. Si el niño tiene síntomas moderados, nuevamente manipulación mínima, se mantiene confortable, se le da la dexametasona, se mantiene en observación de 2 a 4 horas y si hay buena respuesta, se envía a casa, pero si no hay buena respuesta, entonces podemos iniciar con la epinefrina. Si ahora el niño se presenta con síntomas graves, entonces ya ahí debemos actuar pues más rápido dependiendo de qué es lo que tenga. Administramos oxígeno si hay cianosis o si la saturación de oxígeno es menor al 92%. La epinefrina libre en las dosis que les había mencionado. También se da dexametasona, pero algo también aquí importante es que no se recomienda repetir las dosis. Entonces, por eso ahí viene como valorar una segunda dosis o en caso de vómito, como les decía, la budesonida. Y pues igual, en caso de que haya una respuesta, se puede enviar a casa. Y algo que hace mucho hincapié la guía, si se dan cuenta, es educación a los padres sobre los datos de alarma. Esto porque muchas veces los padres regresan a urgencias por los síntomas propios de la enfermedad. El estridor y la tos perruna, si la llegaron, si se la imaginan, pues es casi como si el niño se estuviera ahogando. Entonces, obviamente va a preocupar a los padres y van a querer regresar a urgencias cuando en realidad pues es parte del cuadro de la enfermedad. Y pues bueno, también hay otras partes de la terapia, algunas que sí son utilizadas y algunas que no. Comenzando con los analgésicos y los antipiréticos, la guía de práctica clínica nos dice que sí los podemos utilizar. Si el niño tiene fiebre, pues le damos un antipirético y si tiene dolor, le damos el analgésico. ¿Qué hay de los antitusivos y los descongestionantes?
Se menciona que no existe una base fisiológicamente racional para el uso de estos antitusivos o descongestionantes y por lo tanto no se deben administrar en los niños que tengan croup. A mí esto se me hizo algo extraño, pero si lo dice la guía de práctica clínica es porque seguramente lo han preguntado antes, si se puede o no utilizar los beta-2 agonistas de acción corta. Y pues también nos dice que no existe una razón clara para el uso de estos fármacos y por lo tanto no se deben utilizar. Antibiótico terapia, pues si ya vimos que el principal agente causal es un virus, entonces pues tampoco hay razón para el uso de antibióticos. Y esto también es importante porque hay artículos que sí nos dicen que hay un uso indiscriminado de antibióticos en los niños con croup. Sobre la humidificación, la guía nos dice que, que no se debe utilizar, principalmente por el riesgo de quemaduras. Pero hay artículos que son pues más recientes que la guía de práctica clínica y nos dicen que en realidad no hay evidencia científica que diga que es bueno su uso, pero tampoco hay evidencia que lo contraindique. Entonces en realidad lo ponen como pues no es ni bueno ni malo. Y pues finalmente las mascarillas de hielo, que no es más que poner como algo frío en la cara del niño. Y bueno, esto está restringido en algunas partes del mundo y aquí en México pues también se menciona que está contraindicado. Hasta aquí terminamos croup y pues pasamos entonces a difteria. La difteria es una enfermedad infecciosa que es provocada por la bacteria Corynebacterium diphtheria. Comenzando con un poco de panorama epidemiológico. Bueno, en realidad más bien un dato histórico. En 1974, la Organización Mundial de la Salud incorpora la vacuna DPT en el programa ampliado de inmunización. Esto va a traer como consecuencia una disminución de más del 90% de los casos de difteria. Sin embargo, en el 2017 la CDC evaluó cómo ha sido el cambio en relación con la frecuencia de difteria desde el año 2000 hasta el año 2017. Y dentro de sus conclusiones incluye textualmente que el progreso en la disminución de casos de difteria se ha estancado. Esto porque a partir de en este periodo de 2000 a 2017, ni han aumentado ni han disminuido los casos de difteria. Se contó que en este periodo hubo un total de casos de 14.500 distribuidos o que más bien fueron en países en donde hubieron pequeños brotes. Y algo aquí interesante es que mencionan que cerca del 70% de los casos totales son atribuidos únicamente a India. De estos casos totales, el 65% fueron en aquellos que no estaban vacunados, un 13% en los que estaban parcialmente vacunados y un 22% en aquellos que tenían al menos 3 dosis de la vacuna que contenían el toxoide difterico, que pues en realidad es bastante curioso. Y aquí les muestro una gráfica que fue recogida de este mismo informe de la CDC, en donde nos muestran dos poblaciones. La primera población en países con una alta incidencia de difteria y la segunda población, que es la de la derecha, países con una incidencia baja. Lo que vemos es que en los países con una alta incidencia, el 63% correspondían a niños menores de 15 años y un 37% a pacientes mayores de 15 años. Caso contrario que vemos en los países con incidencia baja, un 34% en menores de 15 años y un 66% en mayores de 15 años. Y esto tiene cierto sentido cuando vemos que en los países con alta incidencia tienen bajas tasas de vacunación. Y es por esto que la mayor parte de los pacientes con difteria son menores de 15 años. No así para los países con baja incidencia, en donde tienen mayores tasas de vacunación y entonces los niños parecen ser menos afectados y los que resultan enfermarse más son la población adulta, más específicamente los adultos mayores. Ahora, ¿qué es lo que pasa en México? Del lado derecho vemos una tabla que fue publicada por la CINAVE
la Dirección General de Epidemiología, en donde vemos la evolución de los casos de incidencia de difteria por año desde 1981 hasta el corte que hicieron en 2016. Y vemos que en 1991 se reportó el último caso de difteria, fue en un niño de 5 años en el estado de Michoacán, y a partir del año de 1992 y hasta la actualidad no se ha reportado ni un solo caso de difteria. La CINAVE nos menciona que aunque estamos bien, por decirlo así, es importante que cuando nosotros cuando nosotros tengamos la sospecha de estar frente a un paciente con difteria, debemos reportarlo a todos los niveles posibles para que se realice un buen seguimiento y poder confirmar o no si el paciente tiene difteria. ¿Sí me escuchan bien? Más o menos. Bueno, a ver si me escuchan, si no lo repito, ¿vale? Como ya nos había mencionado mi compañera, la difteria se va a dar por lo que es la Corynebacterium diphtheriae, también es conocida como el bacilo de Klebsiella, que esos van a ser, las personas que las descubrieron, los nombres de las personas que lo descubrieron, y esta va a ser una bacteria gran positiva aerobia no encapsulada. Y esta nos puede ser la principal causante de la difteria. Estas existen cepas toxigénicas y las no toxigénicas. Nos mencionaban que las cepas no toxigénicas muy pocas veces pueden causar lo que es un daño a nivel sistémico. Y también va a tener 3 genotipos que van a ser la herpes, la mitis y la Así que, por favor. No se te oye. Es que no se le entendió mucho de eso. Pues bueno, Creo que ahí se le fue la señal. lo más importante es lo que está aquí, de que pues es ocasionada por la bacteria Corynebacterium diphtheria, y pues es gram positiva y es No se escucha. Sí, como lo dijo mi compañera, ¿sí se oye o me escucho muy bajo? ¿Sí, no? Un poco bajo, tal vez. Un poquito bajito. Bueno, como les había comentado a mi compañera, pues se va a dar por esa bacteria, va a ser, en los factores de riesgo principalmente tenemos lo que es el hacinamiento, la higiene deficiente, la falta de vacunación de la difteria, y también lo que son los más propensos a tener esta enfermedad van a ser los niños menores de 5 años y los adultos mayores. ¿Sí se escucha? Sí. 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 Okay. Aquí, por favor. Bueno, pues ahora continuando con la fisiopatología de la enfermedad, principalmente va a tener relevancia lo que es la toxina diftérica. Entonces, las cepas de difteria, pues principalmente van a ser infectadas por Ay, se fue la presentación, ¿verdad? Sí. 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 Un momentito.
Ah, ok, creo que ya Perdón. está de nuevo. Bueno, como les comentaba, las cepas de difteria van a ser infectadas por un fago beta, principalmente el isógeno, que va a ser aquel que va a aportar el gen que va a codificar para la toxina diftérica. Entonces, es así como las cepas de difteria van a producir pues esta sustancia, y entonces la toxina va a causar una inflamación y una necrosis de los tejidos locales, como el epitelio de las vías aéreas. Y esto va a hacer que se cause la producción de las pseudomembranas y características de la enfermedad. A su vez también les va a permitir poder diseminarse por vía hematógena y linfática a órganos distantes, como lo es el corazón, pudiendo causar una miocarditis, los nervios, una neuritis y en ocasiones hasta los riñones. Esta toxina se describe que va a actuar inhibiendo la síntesis de proteínas, lo que va a causar también una muerte celular. Por otro lado, también se describe que hay cepas no toxigénicas, en donde estas de alguna forma también causan alguna infección nasofaringea y alguna enfermedad sistémica o invasiva, como una endocarditis o artritis séptica. Siguiente. Pasamos entonces a las manifestaciones clínicas. Hay que saber que hay un periodo de incubación de 2 a 5 días con un rango que se extiende desde el primero hasta el 10º día. Y la enfermedad se va a clasificar de acuerdo al sitio anatómico de infección en respiratoria, cutánea y otras. Dentro de las otras se incluyen la infección en las conjuntivas, el área genital y la auditiva. Sin embargo, la más frecuente o la que más causa el número de casos de difteria es la respiratoria. En el caso de la cutánea, esta se observa más en zonas tropicales, entonces no vamos a hablar de estas, nos vamos a enfocar en la respiratoria. En la difteria respiratoria, los síntomas generales son la fiebre, taquisfigmia, fiebre que no supera los 39 grados Celsius, taquisfigmia y muy característica, una pseudomembrana que es adherente, gris y densa. Esta pseudomembrana está formada por células epiteliales muertas, fibrinas, leucocitos y algo bastante característico de esta pseudomembrana es que cuando se intente quitar, esta va a sangrar. Y bueno, esta se va a localizar en el sitio de infección. Este sitio de infección puede ser de 3 tipos. Puede ser nasal, puede ser faríngeo o amigdalino y puede ser laringea o laringotraqueal. Vamos a comenzar con la nasal. La nasal va a ser la forma más leve y esta se caracteriza por una secreción nasal serosa o serosanguinosa. La membrana que les mencionaba se va a encontrar en el tabique nasal o en los cornetes y por la sintomatología a menudo no se distingue de un resfriado común. Se menciona que si el paciente piensa que tiene resfriado común, la puede distinguir porque en realidad los síntomas no se resuelven sino hasta como 21 días más tarde. Del lado derecho vemos una imagen en donde se muestra esta pseudomembrana en el septum izquierdo, que se ve, como les decía, está adherente, es gris y es densa. Esta es una imagen que se realizó por un estudio un poco más sofisticado. Es una exploración fibroscópica y aquí se menciona como una lesión incrustada en el cornete nasal derecho. Es como una ampliación de esta pseudomembrana. Luego tenemos la forma faríngea o amigdalina. Esta es la más común de todas y pues la más estudiada. Se manifiesta por disfagia, disfonía y a la exploración física nosotros vamos a ver una faringe con eritema, exudado localizado. La membrana pues se va a localizar en la faringe, en la amígdala posterior, paladar duro y blando. Algunos también agregan a la úvula, a los pilares y al velo. Ahorita vamos a ver una imagen.
Y se puede ver también una linfadenitis cervical que va a dar al paciente un aspecto en cuello de toro, como se ve en la imagen de la derecha. Esta es la imagen que les mencionaba. Esta es la faringe de una mujer de 39 años con difteria confirmada. Vemos aquí la presencia de las pseudomembranas que pues ya se extienden por la mayor parte de la faringe. Se encuentran en las amígdalas y en el paladar blando. Y como les decía, cuando se intenta retirar esta pseudomembrana va a sangrar, entonces va a dejar un espacio que pues va a ser como negruzco. Y como les decía, esta es la forma más estudiada, entonces a su vez la subclasifican en leve, moderada y grave. Cuando es leve, se ve que el desprendimiento de la pseudomembrana ocurre entre los 7 y 10 días posteriores a la infección. Cuando es moderada, ya podemos ver el surgimiento de complicaciones como la miocarditis y la neuritis. En el caso de la miocarditis, esta tiene una aparición entre la primera y la sexta semana y puede ir seguida de insuficiencia cardíaca. Para la neuritis aparece entre la segunda y la 10ª semana, ocurre en el 15 al 20% de los pacientes con infección de difteria y algo que mencionan es que la recuperación es completa una vez que se ha dado tratamiento. Entonces, si evaluamos las dos, en realidad la que es menos pues maligna es la neuritis. Ya en formas más graves se observa postración severa, palidez, pulso filiforme rápido, estupor e incluso pueden llegar al coma. Y antes, la forma laringea y laringotraqueal, aquí ya no la agregué porque es muy infrecuente, pero cuando llega a ocurrir se caracteriza por una tos crujiente, porque es a nivel de la tráquea, disfonía por ser a nivel de la laringe y puede haber obstrucción aguda de las vías respiratorias. O sea, básicamente estos síntomas se explican por la localización de la infección. Y la pseudomembrana nosotros no la vamos a ver porque se encuentra entre la laringe y la tráquea, pero se va a encontrar pues ahí. Ya no se escucha. ¿Me oye? Creo que es que no sé qué pasa, se me movió la... ¿Te escuchas? ¿Sí me escucha? Hey. Sí. ¿Sí? Bueno, lo diría así porque es que no sé qué, se me apagó mi celular y ya no veo la presentación. Bueno, tenemos que el diagnóstico de lo que es la difteria se va a basar principalmente en tres pruebas, que va a ser el cultivo, que se va a hacer un raspado de lo que es ya sea bucal o del tracto respiratorio, o en su caso pues va a ser también un cultivo de la parte cutánea, que va a ser la parte dañada. Ok. Gracias, es que no me apareció, no sé por qué. Bueno, como les decía, este va a ser un raspado de la rinofaringe, ya sea un fragmento bueno, ¿le puedes revisar? Gracias. O un raspado profundo de una úlcera en caso de que sea una difteria cutánea. Este va a ser la principal forma de diagnóstico, de confirmación del diagnóstico, porque primero se va a basar en lo que nos mencionaba Emma de la clínica, de los factores clínicos, y ya el cultivo se va a dar como una confirmación. El siguiente, por favor. Bueno, después de que se hizo el cultivo se va a dar lo que es una prueba de toxigenidad, que esa se va a dar por dos medios, que va a ser la precipitación de L y lo que es la prueba de la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. Tenemos que la prueba de L lo que nos va a ayudar
o en este caso, pues está causando o está produciendo las toxinas que van a dar lo que es la difteria. A diferencia de lo que es la PCR, que la PCR nada más nos va a ayudar a detectar el gen de las toxinas, pero no nos va a decir si el organismo las está produciendo. O sea, solamente nos va a decir si el gen está de la toxina, pero no nos va a confirmar si la está produciendo o no está produciendo. Y el gen de ELEC nos va a indicar la producción de la toxina de la difteria. ¿Sí se entendió? Es que se cortó un poquito antes de que dijeras lo de la PCR. Ah, ok, bueno, lo repito. O sea, va a haber lo que es una prueba de toxicidad, que esto va a ser por la precipitación de ELEC y la prueba de la PCR, ¿ok? La precipitación de ELEC nos va a decir si la bacteria de la difteria está produciendo las toxinas que van a causar el daño y van a dar como tal lo que es la difteria. Y la PCR lo único que nos va a ayudar a hacer es a identificar el gen de las toxinas, pero no nos va a decir si están siendo producidas o no, solamente nos van a confirmar lo del gen, y la precipitación de ELEC sí nos va a confirmar la producción de las toxinas. ¿Sí se entendió? Ahora sí. Sí. ¿Sí? Bueno, y también se puede generar lo que es una biopsia o hisopado, pero en este caso las biopsias se decían que era más para la confirmación de lo que es la difteria cutánea. Y la siguiente, por favor. Y bueno, continuando con el tratamiento, se menciona que los pacientes que sean sintomáticos con difteria respiratoria, pues se recomienda que sean internados en la unidad de cuidados intensivos, pues para controlar la aparición de complicaciones, ya sea respiratorias o cardíacas, como les mencionamos la miocarditis. Y con ellos también es importante hacer un aislamiento hasta que se demuestre pues resultados negativos. Entonces, principalmente para tratar la enfermedad se cuenta con la antitoxina diftérica, en donde esta se menciona que se obtiene a partir de los caballos y que debe de administrarse a dosis que van desde 20.000 hasta 100.000 unidades intramusculares o intravenosos. Ya dependiendo de la dosis, se menciona que se debe tener en cuenta el sitio y la gravedad de los síntomas, la duración de la enfermedad y las complicaciones que pudiera presentar. Si se llegase a presentar una reacción alérgica, se menciona que es importante o se debe de inyectar de 0.3 a 1 mililitro de adrenalina por vía subcutánea, intramuscular o intravenosa. Y por otro lado, se tiene a los antibióticos, en donde estos son necesarios para erradicar el microorganismo y también prevenir la diseminación. Y estos se dice que no sustituyen a la antitoxina. En pacientes adultos, los esquemas que se utilizan o los fármacos son la eritromicina, 40 miligramos por kilogramo al día, llegando a un máximo de 2 gramos al día, ya sea por vía oral o inyectable, cada 6 horas durante 14 días. También se cuenta con la penicilina G procaínica intramuscular, y esta puede ser de 300.000 unidades al día para aquellos pacientes que tengan un peso menor de 10 kilogramos o 600.000 unidades al día en personas con un peso mayor de 10 kilogramos durante 14 días. Siguiente, por favor. En pacientes pediátricos se llegan a utilizar la penicilina G procaína en dosis de 12.500 a 25.000 unidades por kilogramo intramuscular cada 12 horas, o eritromicina en dosis de 10 a 15 miligramos por kilogramo
llegando a un máximo de 2 gramos al día intravenoso cada 6 horas. También, si se llegase a presentar resistencia a los antibióticos, las alternativas puede ser el uso de la vancomicina o la linezolida. Por otro lado, se dice que la documentación o para verificar que se ha erradicado el microorganismo, se debe documentar 2 cultivos negativos consecutivos de muestras de la faringe o de la nasofaringe realizados ya sea 1 a 2 días y luego 2 semanas después de finalizado el tratamiento con antibiótico. También hay otros tratamientos, aunque estos ya van más enfocados para la difteria cutánea, que aunque no la abordamos, se mencionan que pues debe haber una higiene de las lesiones y también pues la administración de antibióticos durante 10 días. El siguiente. Y bueno, finalmente algunas medidas preventivas es que se debe, o para controlar la infección, se debe hacer un aislamiento del paciente hasta que 2 cultivos demuestren resultados negativos. También se debe hacer una vacunación, ya sea primaria o post-exposición, y antibióticos profilácticos. En cuanto a la vacuna, se menciona que la vacuna contra la difteria pues va a contener el toxoide diftérico y que esta se va a disponer en combinación con otras vacunas, que incluye el de la tosferina o incluso el del, si no me recuerdo, el de tétanos. Y bueno, esto debe de realizarse mediante los esquemas de vacunación preestablecidos. Se menciona que los niños deben de recibir la vacuna con difteria, tétanos y el pertosis acelular, que es la DTaP. Los adolescentes y los adultos deben de recibir el toxoide tetánico difterico, que es la TD, o el toxoide tetánico, toxoide diftérico reducido y pertusis acelular, que es la TDAP. Y pues en cuanto a los antibióticos post-exposición, primero pues se debe de realizar o examinar a todos los contactos que estuvieron con el paciente durante 7 días de vigilancia para observar si se llegan a presentar algún indicio de enfermedad. Y los contactos pues deben de tratarse con eritromicina a dosis de 500 miligramos y de 10 a 15 miligramos en niños por vía oral cada 6 horas durante 7 días. También se dice que si se cree que la adherencia al tratamiento va a ser incierta, se puede dar una dosis única de penicilina G benzatínica de 600 unidades intramuscular, 600,000 unidades intramuscular para pacientes menores de 30 kilogramos o 1.2 millones de unidades intramuscular para aquellos mayores de 30 kilogramos. Y bueno, y también si los cultivos que se les lleguen a practicar a los pacientes resultan positivos, pues se deben de dar estos antibióticos. Y ya. Y no sé si hay dudas de toda la exposición, los 3 temas. Todo ¿La bien. vacuna para las embarazadas es en cada embarazo? O sea, siempre que se embaracen tienen que vacunarse contra esto. No, me parece que nada más es en un embarazo. Ah, bueno. Thank you. Muy bueno, yo tenía otro datito en el que se menciona que durante cada embarazo, después de las 20 semanas de edad gestacional, pudiera ser prudente
la vacunación. Entonces, ¿sí está en cada embarazo? Pues creo que sí. Creo que sí. A ver, contesten. Yo digo que no, el doctor de gineco nos había comentado que únicamente era la de la influenza, tétanos y la otra no me acuerdo, pero eran 3, pero no era la de difteria. Pues yo les voy a decir que sí, ajá, que las mujeres embarazadas deben de recibir una dosis de TDA, ajá, pero la acelular, porque ahí es donde van a tener los problemas durante cada embarazo, ¿no? Y así te lo marca la guía de práctica clínica, ¿no? Pero debe de ser la TDA, PA, ajá, la que le llamamos la vacuna celular. Ajá. Ok, doctor, gracias. ¿Qué diferencia hay entre una vacuna celular y una vacuna celular? La celular generalmente son toxinas o virus. Tiene que ver también con el periodo de duración, ¿no? Las acelulares protegen durante menos tiempo que las celulares. No. ¿Sería que en la vacuna celular son bacterias atenuadas, doctor? La otra No, porque acuérdense que puede haber bacterias atenuadas, otra vez a través del ARN. Ajá. Acuérdense que en cuál van a tener la proteína nada más y en cuál van a tener el bicho completo. Ajá. Y ese bicho completo puede ser atenuado, puede ser vivo, ajá, puede estar muerto, ajá. Entonces, las vacunas acelulares, la característica es de que es una fracción proteica, ¿eh? No es todo el bicho, ¿no? ¿El antígeno, doctor? Puede ser el antígeno, ajá. Puede ser una parte de lo que decíamos del ARN, ajá, como tal. Entonces decimos que es una fracción proteica, ¿no? No estás aplicando todo el virus o bacteria, como tal. Y en la celular sí va el bicho completo, pero ahí ya vas a ver que puede ser que esté vivo, que esté muerto, que esté atenuado, ¿no? ¿Sí quedó claro? Sí. Sí, doctor. ¿Seguros? No es tampoco la duración. Se menciona que tiene una mejor efectividad las atenuadas. Vas a tener, perdón, las acelulares porque vas a tener menos reacción. ¿Por qué? Porque no estás ingresando completo la bacteria o el virus. Ajá. Y algunos dicen que tienen inclusive un poquito, como lo mencionaste, de menor duración, ¿no? Hay que estarlos revacunando. Ok, doctor. Entonces, lo que yo les voy a decir, no sé qué les haya dicho el gineco, pero nosotros sí recomendamos que se vacunen en cada embarazo, pero la única condición es de que sea una vacuna acelular, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ah, ok. Sí. Ahora sí, bueno. ¿Alguna pregunta, duda, aclaración?
Es que en el chat pusieron que cuál era el gold estándar para síndrome de cocuchoide. A ver, ¿cuál es el gol estándar? Bueno, como tal, por lo que entiendo, no hay un gold estándar, sino que va a ser como un diagnóstico de descarte. Cuando descartamos que no sea tosferina mediante la prueba serológica, como les decía, pues entonces ya es el diagnóstico de síndrome coqueluchoide. No Pero sé no si te sé, quieras o sea, referir más a hablar de síndrome coqueluchoide o tosferina, porque en la tosferina ahí sí tienes que hacer el cultivo para cultivar al Bordetella pertussis. Para el síndrome coqueluchoide no hay efectivamente un gold estándar. ¿Por qué? Porque te lo van a dar diferentes bichos que no sean la Bordetella pertussis. Inclusive se vuelve a hablar de los problemas de reflujo, se puede hablar de los adenovirus o los problemas virales y pues todos los demás bichos que te pueden, las bacterias que te pueden ocasionar el problema, ¿no? Entonces, decir no hay un gold estándar, no lo hay. Ajá. Y ahí generalmente decimos que es más ver. Si ya hablas ahora sí de tosferina, pues ahí sí, ya vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Pero como síndrome coqueluchoide, ya saben que lo va a caracterizar es que van a ser diferentes etiología, ajá, que nos van a ocasionar el problema. No sé si a eso se referían, pero como gold estándar, pues no, para mí no hay ninguno, ¿eh? No sé quién hizo la pregunta, ¿qué encontró? No, es que yo tenía una duda por lo que mencionó mi compañera, que mencionó varios estudios, pero bueno, de acuerdo al mapa que había puesto, me confundí porque todos decía, si da positivo es tosferina, pero no decía, o sea, nada más el serológico era el único que decía, si es menor, se da el diagnóstico de síndrome coqueluchoide. Por eso tenía la duda si ese era como el gol estándar. Como tal, no. O sea, le tienes que hacer el cultivo. ¿En qué medio lo tienen que hacer? De la tosferina. O a lo mejor a eso se refería, ¿no? Porque vas a tener un medio de cultivo específico. ¿Cuál es el medio de cultivo? Bordet, algo así. Bordet, Gengo, ¿no? O Regan Love, ¿no? Y esto vas a buscar aislar a la Bordetella pertussis, ajá. Pero aquí ya vamos a estar hablando específicamente que vas buscando Bordetella pertussis. Y si encuentras Bordetella pertussis, ¿qué vas a decir? Ya no va a ser un síndrome coqueluchoide, ¿no? ¿Ya va a ser qué? Es tosferina. Tosferina, ajá. Por eso les comentaba que para síndrome coqueluchoide, pues no tenemos un gol estándar como tal, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con el síndrome coqueluchoide. Ajá. Ya vieron la diferencia entre síndrome coqueluchoide y tosferina. Inclusive al momento de que empiezan a leerlo, a veces no lo encuentran como síndrome coqueluchoide, ¿no? Sino lo encuentran más como tosferina, ¿no? Y ahí lo único que les marca, ajá. Los diferentes microorganismos, ajá, van a dar el problema, ¿no? Si encuentras los adenovirus, ajá, si encuentras el Mycoplasma pneumoniae, si encuentras la Clamidia pneumoniae, la Bordetella bronchiséptica, adenovirus, ajá, ya no vas a decir que es una tosferina, ¿no? Sino
vamos a hablar que es un síndrome coqueluchoide. Ajá. ¿Qué más? ¿Por qué se caracteriza la tosferina? Una tos paroxística como intensa, se diría. Espasmódica, ajá. Es como en quintas. ¿Estridores? Más que estridor, bueno, puede ser estridor o algunos le ponen un silbido ¿qué? Un estridor o un silbido ¿qué? Gallo. Inspiratorio. Inspiratorio. Ajá, como tal. El otro nombre con que luego la llegan a conocer, ¿cuál es? Pero ahí se refiere ya más específico hacia la tosferina. Ajá. Tos quintosa. Tos quintosa, ¿no? Ajá. ¿Perdón? ¿No escuché? No, es que no escuché, doctor, como que hay interferencia en el audio. Es que varios tienen el micrófono abierto y no se escucha como... Entonces es tos quintosa, ¿no? Ajá. Pero a veces cuando dice tos quintosa se va a referir un poquito más a la tosferina. Ajá, pero igual lo vas a encontrar como síndrome coqueluchoide. Ajá. ¿A quién ataca más? A lactantes menores. Más que lactantes, vamos a poner niños menores de 5 años, ¿no? Pero sí, efectivamente a los lactantitos. Ajá. ¿Y a qué sexo? A hombres. Hombres. ¿Hombres? ¿Seguros? Vamos a poner yo en esta literatura del doctor Luis Sochegua, ajá, un famoso infectólogo mexicano, ajá, me dice que es más en las mujeres. Puede variar la literatura, ¿no? Pero pues he visto más, más tosferinas en mujeres, ¿eh? Ajá, así sí lo he visto. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? De persona a persona, doctor, o de secreciones infectadas. Vamos a hablar como todo, ¿no? Las famosas gotitas de ¿qué? Flush. De flush, Y aerosoles. Ajá. O lo que se está mencionando ahorita, aerosoles, ¿no? Ajá. El contacto directo, ajá. Y cómo dividimos el cuadro clínico. En 3 fases, doctor. 3 fases, ajá. Periodo ¿qué? Catarral. Catarral, paroxístico y de convalescencia. Convalescencia. ¿Cuánto tiempo dura el periodo catarral? De 1 a 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. Y aquí es donde son más que es más contagioso. Más contagioso, ajá. ¿Y por qué se va a caracterizar este periodo catarral? De secreción nasal, fiebre baja y tos. Tos seca progresiva, ¿no? Ajá. Entonces, a veces decimos pues, resfriado, ¿no? El niño está resfriado. Ya posteriormente viene el periodo paroxístico, que va a durar ¿de cuántas semanas? 6. De 1 a 6. Varía, pero a veces el promedio decimos de 2 a 4 semanas, ¿no? Ajá. Entonces, a veces les menciono luego la literatura para que vean que también varían las literaturas, ajá. Y aquí pues ya la tos va a ser paroxística, espasmódica, de 5 a 10 accesos, ajá, con el estridor inspiratorio o silbido, ajá, inspiratorio. Va a haber cianosis, congestión facial, la protrusión de los ojos y lengua, puede haber lagriveo, vómito, e inclusive puede convulsionar, ¿no? Por los cuadros de hipoxia que está ocasionándose, ajá. Y esto puede ocasionar un poquito más problemas, ajá. En este periodo paroxístico, pues tienen que valorar cuánto tiempo duran para considerarlo como esperado o como para decir que ya es alarmante o grave, ¿no?
¿Cuánto tiempo dura la tos paroxística o los paroxismos? ¿Cuántos segundos? Pues les van a decir que lo esperado es que duren menos de 45 segundos, ¿no? Ajá, y lo alarmante es cuando ya duran más de 60 segundos, ajá. ¿Cómo van a encontrar al niño en el periodo paroxístico? Va a estar ansioso, somnoliento, va a estar llorando, ¿no? La coloración, ¿cómo va a estar? Roja, ¿no? Va a estar taquicárdico, ¿no? Que se va a resolver después del periodo de paroxismo de la tos. Ajá. ¿Qué va a pasar con la saturación? Se va a mejorar. Va a estar disminuirla, pero en el momento en que disminuye el paroxismo va a recuperarse, ¿no? El estridor pues va a ser fuerte y va a estar exhausto el niño, ¿no? Y ya cuando es alarmante, ¿qué vamos a encontrar? Ya dijimos, ¿no? El paroxismo dura más de 60 segundos, ya va a estar débil, agotado, ya va a haber una mayor obstrucción, ajá, que la tos, ya lo van a empezar a ver así que, ¿qué color? Azulado. Azul, ajá, ya va a estar cianótico, ajá, la taquicardia va a estar persistente y de repente, paz, les va a dar, ¿qué? Bradicardia, ¿no? Y acuérdense que si están taquicárdicos y luego les da bradicardia, ¿qué deben de sospechar? ¿Una asfixia? No, Daño en sistema nervioso. no, ahí van a tener que correr, ¿no? ¿Neumonía? No. Ahí ya te va a decir el niño va a caer en paro, ¿eh? Ya se les va a parar, ajá. Va a caer en un estado de choque, entonces hay que tener mucho cuidado. Realmente taquicardia y posteriormente bradicardia, caen en estado de choque y viene la parada cardíaca como tal, ajá. La desaturación va a persistir, ajá. Va a estar no va a haber, ya no van a escuchar el estridor, porque pues ya no tiene fuerzas, ¿no? Y ya no va a tener respuesta a los estímulos, ¿no? Y ya posteriormente, pues viene el periodo de convalecencia, ¿no? Que puede durar de 3 semanas a 3 meses, ajá. Y hay disminución de los accesos de tos, ajá. Pero acuérdense que puede permanecer esa tos hasta por cuánto tiempo. ¿Meses? ¿O años? Meses, ajá. Se menciona que hasta más de 100 días puede durar, ¿no? Como tal. El diagnóstico, pues ya generalmente pues lo hacen clínico por la presencia de la tos con paroxismos, ajá. Ya en laboratorio, como tal, pues van a encontrar muchas cosas, ¿no? Desde hacer la prueba de la toxina pertussis, la hemaglutinina filamentosa, la partaidina, el aglutinógeno, la toxina del linato ciclasa, la citosina traqueal ciliar. Entonces, lo pueden hacer por muchas formas, pero para hacer bien el diagnóstico de tosferina, pues es aislar a través del medio que ya mencionamos, ajá, al la Bordetella pertussis, ajá. ¿Cuáles son las complicaciones? Asfixia y otitis. Ajá. Otitis media, ¿qué más? Bronconeumonía. Neumonía. Aquí, mira, aquí vamos a hablar, porque yo también ya les digo que ya el término de bronconeumonía ya se quitó. Ya no se puede decir, no sé qué les vayan a decir los demás, ¿no? Pero ya es un término que también ya está cayendo en desuso. Entonces, si no es una bronconeumonía, pues vamos a decir que es una neumonía, ¿no? Ajá. Atelectasia, ¿qué dijimos? Las crisis convulsivas por la hipoxia, el enfisema intersticial subcutáneo, las bronquiectasias, la hemorragia conjuntival, epistaxis, ajá, hernias umbilicales por la misma aumento de la presión que están realizando con los paroxismos,
hemorragia intracraneana, y acuérdense que también es una causa de ¿qué? De prolaxo rectal. Ajá. Y también por ahí en algunas bibliografías les hablan de que les puede ocasionar que una insuficiencia cardíaca, ¿no? Ujú. En la biometría hemática, Doctor. ¿qué vamos a encontrar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Puede ocasionar neumotórax? Sí, también puede ocasionar. Ajá. ¿Por qué? Por el enfisema se puede romper y puede dar neumotórax, ¿eh? Ajá, sí lo puede dar. Pero el neumotórax es más raro, ¿eh? Se van más al enfisema. Ujú. Y ya estamos hablando que son casos graves, ¿eh? O sea, no leves ni moderados, ya son casos severos. Ajá. Y entonces, en la biometría hemática, ¿qué van a encontrar? Leucocitosis. Ajá. Entonces, como dicen, ¿hacia la derecha o hacia la izquierda? Derecha. ¿Qué significa derecha y qué significa izquierda? Es en cuanto a si son segmentados, ¿no? O en bandas. Las bandas son otras, ajá. Okay. Entonces, sí, hay predominio de neutrófilos, ¿no? Neutrófilos o linfocitosis, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué hay? Hacia linfocitos. Acuérdense que va a dar linfocitosis, ¿eh? Ajá. ¿Y qué más? ¿Cómo van a estar las plaquetas? Van a estar aumentadas, ¿no? Inclusive es un dato de severidad. Entre más linfocitosis y más trombocitosis, hay mayor severidad. Ajá. Si le haces una prueba para detectar anticuerpos, ajá, los vas a encontrar incrementados, ¿no? Pero puedes también hacer la prueba de anticuerpos precipitantes, ajá, para identificar el agente causal. Y pues ya lo que mencionaron, la ELISA, la aglutinación en tubo, ajá, la hemaglutinina, o sea, todas estas pruebas que puedan realizar. El diagnóstico diferencial, ¿con quién lo van a hacer? Tosferina. Bueno, tosferina, ajá. ¿Otros? ¿Podría ser tuberculosis? Tuberculosis pulmonar, sí. ¿Otros? Influenza, ¿no? La bronquitis. COVID. COVID, bueno, COVID es otra cosa, ¿no? Pero este no, ajá. A esas sí no se las paso, pero bueno. El cuerpo extraño, ¿no? Linfomas, ajá. Leucemias, ¿Podría y ser otras, también con laringotraqueitis? también laringotraqueitis, ajá, pero acuérdense que la tos de la laringotraqueitis es un poquito diferente, ¿no? Y el tratamiento, pues, ¿cuál es? Ajá, elección, entre comillas, como tal, pues es un macrólido, ¿no? La eritromicina, ¿no? Que, bueno, ustedes dicen 500 miligramos, pues yo les voy a decir que de 40 a 50 miligramos kilogramo día por 14 días, ajá. La eritromicina, perdón, la claritromicina de 10 a 15 miligramos kilo día, la citromicina pueden darla 10 miligramos kilogramo días, mantener la hidratación, la nutrición, la aspiración de secreciones, oxígeno suplementario, ajá. Y recuerden, si es un lactante menor de 1 año, amerita hospitalización, sea un cuadro leve, sea un cuadro severo, nada más por cumplir ese punto de ser menor de 1 año de edad va a meritar hospitalización. Ajá. Y van a dar un antitusígeno. ¿Cuál es el antitusígeno? ¿El famoso qué? Montelucas. ¿Cuál Montelucas? ¿Por qué van a dar Montelucas? ¿A poco el Montelucas usan antitusígeno? Perdón. Discúlpeme. ¿Ambrosol, doctor? ¿Tesalón? No. Tesalón, bueno, pero hay que ver.
Ajá, el tesalón que conocieron las abuelitas al tesalón de ahorita, ¿no? ¿Qué contiene el tesalón? Benzonatato de no sé Benzonatato, qué. ajá. Es el benzonatato, son las famosas perlas de benzonatato que le conocían, ajá. Entonces, es lo que le van a administrar. ¿A cómo lo van a calcular? Yo lo calculo a 10 miligramos kilogramo día, ajá, cada 12 horas. Y ya si estás detectando que hay un proceso infeccioso asociado o un problema de neumonía, como lo mencionaron, pueden administrar la penicilina G sódica cristalina, ¿no? A 100,000 unidades por kilo por día, ¿no? Y por lo mismo de que hablamos de la hipoxia, por lo mismo de que hablamos de que puede haber hemorragia, algunos recomiendan manejar con dexametasona, ajá, para disminuir el edema cerebral. Y si ya hay crisis convulsivas, pues pueden administrar el diazepam, ajá, o ya el DFH como tal. Aquí pues sí tenemos medidas de prevención, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de prevención? La vacuna. La vacuna, ajá. ¿Cuántas dosis se aplican en los niños? Son 2. ¿Cuáles dos? 3 dosis. Son 3 dosis. Dijo que era el... Sí, ahí en su esquema decía 3 dosis. Eran 4, ¿no, doctor? Son 4 y un refuerzo. Si me quieren hablar de antes, les voy a decir que sí eran 3 y 2 refuerzos, pero se quitó un refuerzo, ¿no? Entonces, en qué vacuna se encuentra para la tosferina? Actualmente es la hexavalente, ¿no, doctor? Hexavalente, ya no va a ser pentavalente, ya cambió a hexavalente. Y entonces, ¿cuándo aplican la hexavalente? A los 2, a los 4, a los 6 meses. Ajá. ¿Y? A los 18. 18 meses, ajá. ¿Y el refuerzo? Que ya no va a ser hexavalente, ya va a ser la TD. TDA. A los 4 años, ¿no? Ajá. A los 4 años, que son las 4 dosis. Antes eran 3, pero a los 2 años aplicabas un refuerzo, ya no como pentavalente, sino como DPTA. Ajá. Entonces, se quitó el de la de los 2, se metió el hexavalente al año 6 meses y el refuerzo entra hasta los 4 años de edad. Ajá. ¿Alguna pregunta hasta aquí? En cuanto a la laringitis, en cuanto al croup, acuérdense que también la difteria, lo mencionaron, puede dar un croup diptérico, ajá, como tal. Ajá. No me voy a ahondar mucho eso ahorita, eso lo vamos a ver mañana, pero no escuché nada de que me hayan hablado del famoso croup espasmódico. No sé si lo hayan mencionado. Ajá. ¿Qué diferencia tiene el croup espasmódico? No tiene ninguna etiología. Bueno, asociada, ¿no? sí, en el caso del croup del que nosotros hablamos era por etiología de algún microorganismo, bueno, infecciosa, y en el espasmódico, en realidad como tal, una etiología precisa no se tiene, pero infecciosa no es. Yo leí que se asocia a atopía, a reflujo gastroesofágico y a factores psicológicos. Ya casi no lo escuché. Yo también encontré que se asocia un poco a lo que es el reflujo gastro. Ya no los escuché. Se asocia al reflujo, también al tabaquismo, al alcoholismo, que inclusive, bueno, en caso de maestros o profesores, personas que utilizan la voz. Entonces, el croup espasmódico en los niños, ¿cuándo se va a presentar? Generalmente por las noches, ¿no? Y dicen que van a ser niños previamente sanos.
Algunas literaturas les van a decir que sí se puede asociar a un proceso viral, de etiología leve, pero la característica es de que el niño aparentemente está sano. Ya mencionaron cuáles pueden ser las causas. Se presenta en la noche y que va a tener que cuadros recurrentes, Esa es la característica, Ya de la triada vamos a hablar, bueno, van a hablar el lunes, no sé si me van a poner ahí las escalas, como tal. Ya la otra escala, de Forbes ya no se utiliza, pero la pueden poner para que tengan antecedentes de esta escala. Y pues, ¿alguna pregunta hasta ahí? No. ¿Nos quedó claro? ¿Qué caracteriza al club espasmódico? Y a veces es cuando te llevan al niño, que el niño estaba sano y ¿qué pasó? Se durmió y en la madrugada comienza con la tos de perro, ¿no? O de foca, Y la mamá te va a decir, estaba sano, no tenía nada, ¿Y con qué nombre se le conoce a la difteria? ¿Con qué otro nombre? El famoso ¿qué? Garrotillo, ¿no? O cuero, ¿no? ¿Sí lo vieron por ahí o no? ¿No? No. Bueno. Hay literaturas que les van a decir que es la famosa enfermedad del garrotillo o enfermedad del cuero, ¿Por qué cuero? Por la famosa pseudomembrana que presenta, ¿Qué es la difteria? Pues es una enfermedad bacteriana provocada por una exotoxina que suele afectar ¿a qué? Niños y ancianos. Bueno, antes de eso, las membranas de las mucosas de la nariz y la garganta y la piel también, ¿no? Afecta principalmente ¿a quién? A los niños, ¿no? Y a mayores de ¿cuántos años? Ahí igual va a variar, algunos les ponen 60, otros les ponen 65 años, ¿no? El cuadro clínico, ya lo mencionaron, generalmente comienza de 2 a 4 días, ¿Qué pueden encontrar? Dificultad para respirar, o respiración rápida, fiebre, escalofríos, secreción nasal, malestar general, el dolor de la garganta, la ronquera, ¿no? ¿Qué pasa si están ronco? ¿Qué es lo que hacen? Van a sacar ¿qué? El famoso ¿qué? Gargajo, ¿no? ¿Y cómo le hacen? Por eso es que se llamaba el famoso garrotillo, ¿no? Y va a aparecer la membrana, gruesa, esta es patognomónica, De fondo, ¿qué le llaman? Fondo sucio, De coloración, a veces les ponen que es como verdosa, o negruzca, y que al momento de difícil para quitarla cuesta trabajo y sangra con facilidad, Ahí lo van a dividir como difteria de la piel, que es la cutánea, y la difteria respiratoria, que es la más frecuente, ¿no? ¿Por quién está provocada? Por el Corynectobacter difteria, ¿no? ¿Y cuál es el mecanismo de transmisión? Pues lo mismo de siempre, ¿no? Las famosas gotitas de flux o los aerosoles, ¿no? Y contacto directo ¿con qué? Con los materiales, ya sea domésticos o personales de la persona afectada, ¿no? ¿Quién se carga de hacer todas estas travesuras ahí? La famosa ¿qué? Exotoxina, ¿no? Sí. Y esto, pues ya saben que tiene 2 subunidades, ¿no? La A y la B, ¿no? Y a la que se le echa más culpa, ¿cuál es? A la B, ¿no? Sí. Que es la que tiene los receptores de la membrana, Acuérdense que también mencionaron
que esta se puede ir ¿a dónde? ¿Al músculo qué? Miocardio. Miocardio, puede dar una miocarditis, ¿no? ¿Y a dónde más se puede ir? A los nervios, ¿no? Y entonces nos puede ocasionar miocarditis y nos puede ocasionar la neuritis. Ajá. ¿Cuál es el tratamiento generalmente? Pues la antitoxina, ¿no? Algunos dicen que puedes dar antibiótico porque la lesión puede contener al estafilococo por ahí. Entonces algunos les dicen que puedes dejar la penicilina benzatínica o la procaínica, o puedes dejar los aminoglucósidos también, los macrólidos como tales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor. No, doctor, no. ¿Claro? ¿Sí quedó más claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Pues bueno, ya los dejo descansar, ¿eh? Entonces, acuérdense que luego les pido, no lo mencioné ahorita mucho.